Ok, nuestro próximo ponente es especialista en desarrollo de proyectos de ciberseguridad, CEO, instructor y gerente de operaciones en la empresa consultora y tecnología Proyectos SGSI 0526, aliado, por cierto, del espacio del mundo de la seguridad que transmite los días jueves y sábado bajo la plataforma de Instagram Live, que además ofrece soluciones integrales en el área de seguridad lógica para redes de grandes corporaciones. El tópico a enfocar y analizar en este foro tiene que ver con las vulnerabilidades hospitalarias, riesgos cibernéticos, ataques del cibercrimen al sector salud. Bienvenido, Adrián. Tú vas a proyectar, ¿verdad? Sí, correcto. Buenos días para todos. Ok, te voy a pasar la batuta. Una vez que ya muestres pantalla, me regresas entonces el mando. Perfecto. Listo, ya eres hospedador. Perfecto. Ok. Procedo entonces a ponerte como host. Listo, eres host. Y bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Esperando se encuentren muy bien. ¿Logran ver mi pantalla? La logramos ver. Excelente, muchísimas gracias. De verdad, un verdadero privilegio para mí estar con todos ustedes. Veo una audiencia bastante nutrida, bastante interesada, debates bien importantes, ¿no? Que aportan, muy importante para el sector. De verdad que sí, como siempre, aves. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Adrián Gómez. Vamos a hablar el día de hoy, o les vengo a presentar algunos números, estadísticas, situaciones que están pasando en lo que refiere a seguridad, pero desde el punto de vista lógico o enfocado a lo que es ciberseguridad o seguridad lógica. Como bien dice Eduardo, enfocado principalmente en centros médicos y proveedores de atención médica, porque es bien importante considerar que esto también forma parte del ámbito, ¿no? No todo es bioseguridad, no todo son normativas con respecto a lo que es seguridad de trabajadores, cosa que es bien importante. Esto también forma parte del ámbito y somos en SGSI muy asiduos a eso, muy pegados a que obviamente hagamos cumplimiento de lo que es seguridad integral en realidad. Para eso les vengo a traer entonces el día de hoy algunas situaciones que se están presentando desde el comienzo del COVID y que lastimosamente no son nada alentadoras. Traigo como ejemplo algunos escenarios que se están presentando en los Estados Unidos de Norteamérica, situación en algunos países de Venezuela, en algunos países de Latinoamérica y situación de Venezuela. ¿Ok? Primero que nada, comentarles que existe actualmente un descuido bastante acentuado en lo que refiere a las medidas de seguridad cibernética en los Estados Unidos. Vengo a traerles primeramente situación de Estados Unidos, después hablamos un poco de Latinoamérica y Venezuela. Bien, este descuido viene como competencia derivada del COVID-19. Existen varios órganos y entes estadounidenses que están en pros y contras, unos en pro, otros en contra con respecto a lo que se está haciendo ahorita con la telemedicina, una rama muy importante que está emergiendo pues para centros de salud y doctores, médicos, especialistas que están otorgando pues sus servicios de manera no presencial a través de herramientas de colaboración o de comunicación, como bien conocemos, pueden ser Zoom, pueden ser videollamadas a través del FaceTime, de Skype, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que se ha visto es mermada la confianza en el sector. Y digo que se ha visto mermado, pues lastimosamente los ataques cibernéticos se han incrementado potencialmente a nivel mundial en lo que refiere el uso de seguridad lógica o ciberseguridad. ¿Cómo hacer, cómo tener confianza con un doctor, con un especialista en la que quiero que me consulte a través de mi celular o a través de una videollamada y que esa comunicación sea realmente bidireccional? Que esa comunicación no esté siendo pues escuchada o simplemente sustraída por un tercero para después exponerla. ¿Dónde está esa confianza? Por eso digo pues que de acuerdo a la cifra, la telemedicina que en vez de ir en auge, está poniendo en tela de juicio pues su posible crecimiento. El Departamento de Salud y Servicios Humanos
sus siglas en inglés HCS, observó un aumento del 50% en las infracciones de ciberseguridad en la atención médica durante el 2020. Ojo, 2020. Estas vulnerabilidades fueron explotadas por ciberatacantes dentro de los hospitales, clínicas y centros de salud en general. ¿Ok? Digo muy en general por algunas razones que vamos a mencionar. Se vieron comprometidas la seguridad del paciente, la información del paciente, nuestra información personal cada vez está más expuestas y lastimosamente esa cultura en Latinoamérica no existe, prevalece, pareciera que no tuviéramos importancia, no le diéramos la debida importancia en lo que refiere a nuestra información personal, lo que refiere a nuestra privacidad. Señores, cuando hablamos de información personal o información privada, estamos hablando de todo, desde su dirección hasta cuántos hijos tiene, sus números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, números celulares, si su mamá está viva, si vive con usted, o sea, estamos hablando de información que tiene costo, obviamente en internet, más aún en dark web u otros sitios, y que lastimosamente está poniendo en tela de juicio la confianza en la telemedicina. ¿Ok? Esto ha traído como consecuencia varios aspectos. La exposición de datos de pacientes y la desconfianza en la telemedicina. Si estamos hablando hoy en día del teletrabajo, para ese doctor es teletrabajar, para ese doctor es obviamente utilizar medios electrónicos, posiblemente que no provean la debida seguridad del paciente, del que está del otro lado de la cámara, y que la información que obviamente, como bien mencioné hace unos minutos, en lugar de ser bidireccional, es filtrada. 48% de los pacientes solamente en los Estados Unidos no están dispuestos a utilizar sistemas de telesalud nuevamente. Cuando al inicio de la pandemia, 54% de los estadounidenses han optado por utilizar telesalud como medida preventiva de contagios. Claro, no es lo mismo, como bien decimos o como bien sabemos, como bien estamos viviendo, experimentando, salir a la calle representa un riesgo. Imagínense entonces usted estar en una sala de espera, ¿verdad? En la que obviamente el porcentaje de contagio se incrementa exponencialmente. En este sentido, se están abordando 3 claves para evitar un cambio radical en esta dirección. La número 1, primero que nada se debe evitar interferencias externas en telesalud. Segundo, los centros hospitalarios, clínicas y derivados o proveedores de salud deben hacer inversiones enfocadas al igual que otros sectores, por ejemplo, sector financiero. Lastimosamente, se han visto muchos casos, y es menos de 6 meses, que han puesto en tela de juicio la seguridad realmente de estos centros de salud, y por esa razón, pues, se está solicitando inversiones. ¿Ok? Tercer y último punto, está combinado con la preparación que deben tener todos los médicos, doctores, especialistas, personal administrativo, que no solamente se encargue de proveer ese esquema de telemedicina, sino a su vez proteger la información del paciente, la información privada, ¿ok? Y a su vez especialistas en el área. El hecho de especialistas en el área no solamente ha acarreado consecuencias catastróficas a las empresas, sector privado, público, sino también al sector de medicina. ¿Por qué? Porque no hay personal especializado en el área. La demanda es muy alta y cada vez pues las consecuencias llegan a repercutir o se expresan en millones de dólares. Como consecuencia se compromete la seguridad del paciente y se debilita la confianza en el sector sanitario. Aunque mi exposición se basa principalmente en lo que es el sector medicina y el título de esta presentación para ustedes, estamos hablando de higiene en ciberseguridad. Y es muy cierto, es una frase que posiblemente escuchan mucho a partir de este momento, porque en realidad se habla de eso. O sea, ¿qué confianza tengo yo como paciente de que esa información que está en ese centro clínico es resguardada? ¿Qué confianza puedo tener yo en el esquema de telemedicina con respecto al médico y esa información no sea filtrada, que no sea expuesta? Allí es donde se pone en tela de juicio, pues, todas estas cosas. Como consecuencia tenemos entonces la telesalud está en el ojo del huracán.
Les explico por qué. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos pretende fomentar telesalud. Pretende, obviamente, que se utilicen aplicaciones como por las que estamos usando en este momento, Zoom, FaceTime, Skype, otras, pero son cifrados públicos cuando la Asociación Estadounidense de Telemedicina está impulsando a que sean los propios proveedores, entiéndase, centros clínicos, centros de salud, provean su propio esquema de seguridad. Que no sea esquemas o aplicaciones de uso común, que no estén diseñadas específicamente para la industria. En ese sentido, la Asociación Estadounidense de Telemedicina está convenciendo al Congreso de los Estados Unidos para que simplemente cese el uso de estas aplicaciones. Y esto es bien importante. Y a su vez se implementen elementos de ciberseguridad para las clínicas, es decir, esquemas de trabajo, herramientas, tendencias, últimas tecnologías que traten al máximo de asegurar las comunicaciones bidireccionales entre pacientes y doctores. Es bien importante mencionar eso. ¿Ok? Como bien les menciono, el HHS flexibilizó las restricciones para las plataformas de comunicación orientadas al consumidor como FaceTime, Skype y Zoom, aunque son consideradas por algunos órganos como redes no seguras. No obstante, la Asociación Estadounidense de Telemedicina ha solicitado al Congreso aplicar restricciones de telesalud durante el 2021, cosa que podría agravar la situación, pero a su vez, la confianza en el esquema de telemedicina ha decrecido exponencialmente. El objetivo es mejorar la comunicación cifrada entre médico y paciente a través de configuraciones de privacidad exclusiva entre ellos. Posiblemente lo anterior agravará el problema en cuestión. ¿Hay alguna pregunta, Eduardo? ¿Me sigues? ¿Alguno tiene alguna observación? Con muchísimo gusto podemos irla abordando. Hasta ahora no hay todavía comentarios ni preguntas. Excelente. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, por favor, con mucho gusto. Nos vamos a Venezuela. La verdad es que en Venezuela estamos en pañales. En lo que refiere a seguridad, a teletrabajo, a telemedicina, las cosas se toman de una forma muy empírica. El sector salud no hace el ofrecimiento necesario de recursos ni a médicos ni a pacientes para el resguardo de esa información, de comunicaciones, ni mucho menos de información privada. En Venezuela no tenemos una ley de protección de datos personales, señores, y eso es bastante crítico, porque somos vigilantes. Nosotros debemos ser policías en el resguardo de nuestra propia información. Tan solo tenemos, repito nuevamente, en Venezuela no existe ley de protección de datos personales, no tenemos proyectos especiales para teletrabajo o uso de telemedicina. Una serie de cosas que obviamente hacen que Venezuela sea un verdadero caldo de cultivo para lo que es el cibercrimen. Tan solo contamos con 2 artículos de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son específicamente el artículo 28 y 60, que hacen referencia a lo que es nuestra privacidad, nuestra información que esté resguardada en bases públicas o privadas y que obviamente, como bien mencioné hace unos segundos, el resguardo es fundamental. Las empresas, las instituciones, centros médicos deben ser garantes del resguardo de nuestra información y a su vez deben proveer a médicos y demás profesionales de la salud en ofrecer esquemas de comunicación seguros, privados, encriptados. Llevar un mensaje claro a las empresas del sector salud en lo vinculado al resguardo de información médica privada o personal es deber, primero como ciudadano y segundo como pacientes. Creo que a nadie le gustaría que una consulta de nosotros esté pública en YouTube. A ninguno nos gustaría que nuestra información sea expuesta. Tan solo mencionarles 2 casos. En menos de 6 meses se han presentado ataques cibernéticos a instituciones médicas específicamente en los Estados Unidos con afectación. En el caso de la UHS y Universal Health Services se vieron afectadas 250 instalaciones en los Estados Unidos, se vieron comprometidas la información de todos los pacientes.
Y a su vez, eso fue para el 27 de septiembre. Para el 14 de septiembre, unos días antes, el Departamento de Asuntos de Veteranos, con respecto al Departamento de Asuntos de Veteranos, se vieron comprometidos la información privada de más 46,000 personas. En Venezuela muchas veces pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí. Es bien importante que tomemos en cuenta que de acuerdo a la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos en una situación bastante comprometida. No solamente somos una fuente importante con respecto al crecimiento del área de ciberseguridad, sino que también somos, como quien dice, caldo de cultivo, por llamarlo de una forma, pues cada vez están más personas en sus casas, cada vez están más personas sin el resguardo de su información, de sus medios informáticos y sobre todo de su privacidad. Como aplicamos protección con máscaras faciales y distanciamiento social de manera obligatoria, es obligatorio que centros de salud responsables implementen medidas para obtener una higiene cibernética completa, basado en proteger medidas de telemedicina. La telemedicina, inclusive post-COVID, se quedará. Es una gran realidad. Aunque a nivel mundial, obviamente, y dadas las consecuencias de algunas estadísticas que les suministré hace unos segundos, pues la tendencia tiende a bajar, pero será una realidad, ¿ok? Presupuestar fondos en medidas proactivas de ciberseguridad para centros médicos y hospitales en general, pues de verdad que se deben implementar tecnologías. Tal cual como estuviera enfocado al sector financiero, se está conversando de que esta área debería enfocarse en aplicar estas mismas directrices, consultar a expertos en la materia, incentivar a empleados médicos al resguardo de información, al resguardo y cuidado en la manipulación de pacientes. Es fundamental. Y por último, capacitar talento interno, pues de todos estos centros hospitalarios en lo que corresponde al resguardo de información privada. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vernos, por estar presentes a todos los participantes de diferentes países. Mi nombre es Adrián Gómez. Si alguien tiene alguna observación o comentario, con muchísimo gusto. Claro que sí, Adrián, como siempre, agradecido y comienzo a leer lo escrito. Por acá, Rafael Mauricio Palma. ¿A qué se debe que en cuanto a la comunicación social casi siempre va enmarcada a una comunicación alarmista y no a manera de concientizar a la población en cuanto a las medidas que deben tener para mantener la calma y poner en práctica lo proyectado a la comunidad? Mira, es una pregunta bastante compleja porque, mira, en nuestro caso, que nos dedicamos a lo que es seguridad informática en sectores, en múltiples sectores, tanto público, privado, pequeña y mediana empresa y sus diferentes verticales. El hecho de la alarma no justifica un plan de acción y ejecución. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. El primero, cuando tú piensas que puedes ofrecer seguridad a una empresa y esta no es adquirida, no es bien vista, simplemente pasa de lo alarmista a simplemente las consecuencias. Ataques por ransomware, secuestro de información, ataques de denegación de servicios para obviamente sacar de producción a una organización porque son cosas que suceden, carencias y políticas de seguridad en las redes, etcétera, etcétera. O sea que más bien no debe ser visto como alarmista, sino que son cosas que en realidad suceden. ¿Ok? Gracias. Ok, sigo leyendo. Ok, tenemos a Juan Carlos Sánchez. Adrián, con base a tu exposición y criterio y en línea con la protección de datos, así como todo lo relacionado a la salud y medidas de protección médico-asistenciales, ¿qué opinión te merece la telemedicina cuando existen profesionales que no la practican y dan prioridad a la consulta presencial en todos los casos clínicos o de seguimiento ocupacional? Sí, mira, muchísimas gracias por la pregunta. Yo pienso que la tendencia en telemedicina, aún post-COVID, llegará para quedarse. Esa es mi apreciación personal. Sí, tienes mucha razón cuando haces mención a que, bueno, vamos a seguir manteniendo el mismo esquema tradicional.
El punto es que la telemedicina ha traído muchos beneficios a países enteros. Nada más en los Estados Unidos, 58% de los estadounidenses piensan seguir manteniendo relación a través de nuestros dispositivos móviles con las teleconsultas por completo. O sea, pienso que va a llegar para quedarse. Simplemente, y es importante acotar, falta un proceso de aseguramiento de que esa comunicación sea realmente bidireccional. Que mi información como paciente no sea expuesta, que no sea vulnerada y que obviamente, óyeme, un caso, algo tan privado como puede llegar a ser una consulta, sea realmente privado. ¿Me explico? O sea, ¿cómo podemos nosotros entonces establecer formación a ese médico, a ese doctor, a ese centro hospitalario clínico para que asegure realmente telemedicina, información privada? He allí el reto. Será un reto. Gracias. Ok, continúo. Carlos Remo Pérez, ¿tienes alguna información de delitos cibernéticos, emitidos por el 6CPC? Ellos viven alertando de estos delitos en todos los ámbitos. Eso creo. Sí, la respuesta es sí. El 6CPC es el único ente en Venezuela que recibe denuncias vinculadas a delitos informáticos. Es bien importante mencionar eso. ¿Ok? Ellos han manifestado a lo largo de los años que su trabajo a nivel preventivo es fundamental. Es bien importante acotar eso. ¿Por qué? Porque, y más con esta pandemia, se ha proliferado de una manera increíble el hecho de los delitos informáticos, porque ya vemos que no solamente un grupo de muchachos, estudiantes de tercer semestre de informática, están atacando una red empresarial. No. Ahorita vemos, hoy en día podemos ver, de acuerdo a las denuncias gráficas emitidas, que cualquier persona está detrás de un computador en su casa, cualquier persona efectuando algún tipo de delito, desde estafas a través de redes sociales, ofertas falsas. Tenemos ahorita un boom bien fuerte con respecto a lo que es la compra-venta de vehículos en Venezuela. Y bueno, pues eso ha traído como consecuencia positiva que el 6CPC esté fomentando. Y es bien importante mencionar eso porque no tenemos, imagínate tú, la ley de delitos informáticos de Venezuela tiene más de 20 años y solamente tenemos estadísticas. Estadísticas no salen en Venezuela, respondiendo también tu pregunta, no tenemos en Venezuela desde hace 4 o 5 años aproximadamente. ¿Por qué no hacen públicas estas estadísticas anuales, semestrales? Mira, la verdad es que las desconozco. Lo que sí te puedo decir que quizás es como vivimos diversas crisis en el país, esto se queda de último. No existe en Venezuela, y en esto quiero hacer mucho énfasis, una ley que proteja nuestros datos, una ley que proteja nuestra privacidad. No existe. Lastimosamente son muy pocos los órganos, por no decir ninguno, que promueven privacidad y seguridad. Y que obviamente si yo tengo mi información en una base de datos, bien sea pública o privada, oye, yo tengo todo el derecho de demandar a esa empresa. Si esa información fue sustraída y fue llevada, fue porque esa empresa no cuidó mi información. Esa cultura no la tenemos en el país y en algunos otros países, y es importante que la promovamos, porque esa empresa, esa clínica, ese hotel, ese restaurante que tiene esa información de nosotros, debe asegurarla. Ok, sigo leyendo. Por acá, bueno, te dan las felicitaciones, Pedro Rosel, entre otros. Ajá, dice Hermes López. Adrián, excelente ponencia. ¿En la ley de delitos informáticos se prevé algo sobre la protección de datos? Mira, sí, la protección propiamente no, es decir, ese paso previo a lo que viene al abuso, acceso indebido, manipulación no autorizada, sí, pero previamente no. O sea, y es bien importante acotar, la persona que me está haciendo la pregunta, muchísimas gracias por su participación. La información empresarial o la información de las empresas es una cosa,
pero nuestra información personal es otra. Ahí es donde hace referencia a lo que es protección de datos personales. Son dos tipos completamente distintos. Y como bien te mencioné, precisamente en esta lámina, las únicas referencias que tenemos en esta área son los artículos 28 y 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Te los dejo en pantalla. Bien importante. ¿Nos falta actualización? Sí. ¿Nos faltan entes u órganos reguladores? Sí. Definitivamente sí. Ok. Por acá. Henry dice, ¿existen programas para proteger los datos personales de salud en centros asistenciales y para la telemedicina? Mira, la respuesta es sí, y es como se está incitando por parte de la Asociación Estadounidense de Telemedicina, quien está obviamente poniendo una férrea resistencia, o mejor dicho, imposiciones a que se utilicen tecnologías para obviamente este tipo de resguardo. Ejemplo de algún tipo de tecnología les puedo mencionar. Soluciones, muchos de nosotros mientras estamos hablando quizás no tengamos nada de esto, pero estamos hablando de soluciones antivirus, soluciones de protección y pérdida de información como Data Loss Prevention, EDR, Endpoint Detection and Response, protección de acceso a credenciales como lo es autenticación multifactor o doble factor de autenticación. Contar con software adecuado, original, no pirateado o no craqueado, eso es fundamental. Y que obviamente se está llevando a que los centros clínicos y privados utilicen herramientas vanguardistas, herramientas basadas en criptología para aseguramiento de información, bases de datos y accesos. Nada cuesta, por ejemplo, mencionar en este conversatorio, bien interesante, mencionarles a ustedes que una cosa es esa VPN muy tradicional, muy comercial o gratis que utilizamos en nuestros teléfonos para que supuestamente tengamos privacidad, y otra cosa es utilizar una VPN privada o empresarial. Son dos cosas distintas. Por esa razón, acercarnos a estas soluciones es fundamental, forma parte del trabajo, pues aunado a la formación que debemos recibir o brindar a las personas que trabajan en el centro de salud. ¿Ok? Gracias. Ok, Ana Yelaisa Betancourt. La plataforma tecnológica en Venezuela está preparada para cumplir con los parámetros de ciberseguridad, que debe poseer algún servicio de salud para proteger los datos de sus pacientes. Ya va, ahí lo refuto totalmente a la señorita Betancourt. En Venezuela no estamos preparados ni desde el punto de vista privado como empresas, ni desde el punto de vista gubernamental. No es que no estemos preparados, mejor dicho, como dice la Organización de Estados Americanos, no lo digo yo, estamos en camino. Somos uno de los últimos países en esta materia. Somos uno de los últimos países con respecto a velocidades de Internet. Así que no digamos que estamos totalmente preparados, todavía estamos en camino, mientras que otros países en Latinoamérica están muy bien posicionados. Por ejemplo, lo mencionaron en exposiciones pasadas. Me gusta mucho el nivel de seguridad que hay en México, en Colombia, Argentina, Chile. Me gusta mucho la participación de órganos gubernamentales y no gubernamentales, inclusive mixtos en esta materia. La segunda sección de la pregunta fue, disculpa. Tranquilo. Decía que, no, básicamente que otro servicio, si existe algún servicio de salud para proteger los datos de sus pacientes. Mira, sí, aquí estamos hablando ya de soluciones tecnológicas de primera que tenemos en Venezuela. Es bien importante. No estoy hablando a nivel global, estoy hablando a nivel empresarial, que es el sector donde nos dedicamos y que obviamente se encargan, se preocupan o pasaron alguna experiencia con respecto a robo de información, un usuario molesto y simplemente borró una base de datos completa, se vende información a la competencia. Eso pasa en Venezuela. ¿Ok? Imagínate tú acceder a la base de datos o la base de imagenología de un centro radiológico y que yo saque esa información, la venda, la elimine, la exponga. Obviamente estás incurriendo en un delito informático.
pero sí existen soluciones. Actualmente en Venezuela hay empresas que implementan soluciones. ¿Qué es lo que está pidiendo entonces estos órganos estadounidenses? Que sean implementados estas soluciones tecnológicas de última línea al sector salud. Esa es la petición principal para que obviamente telemedicina resurja. Ok. Hermes, cierro con Hermes López. El que indebidamente obtenga, revele o difunda. Ajá, ya va, que se me fue. El que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes será penada con prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 800 unidades tributarias. Ley de Delitos Informáticos de Venezuela. Hace el comentario Hermes. Muchísimas gracias, Hermes. Una ley que tiene más de 20 años y que requiere actualización, por cierto. Gracias por el aporte. Y Leonela Silva, cierro con ella, dice, ¿cuáles serían entonces esas soluciones? Estamos hablando de soluciones para sector médico. Mira, Médico hospitalario, así es. exacto. Mira, el hecho de que una clínica ofrezca telemedicina a través de herramientas que han pasado o por algún evento de seguridad, pone en tela de juicio ya el uso de la aplicación. Lo que se está requiriendo, lo que se pide es que sea el propio centro clínico o de salud quien provea los mecanismos de conexión seguros, encriptados. Yo puedo hacer telemedicina con mis propios recursos en lugar de estar haciéndolos por Facebook. ¿Me explico? Ahí es donde está la ciencia cierta de esto, porque a través de Facebook ya sabemos que todos los años, casi 2 o 3 veces al año en Facebook se presentan brechas de seguridad impresionantes. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Simplemente la adaptación de soluciones empresariales a estos centros de salud para garantizar confidencialidad y comunicación bidireccional médico-paciente de manera privada. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, Adrián, de verdad que en nombre de la AVES, pues darte las gracias, el tiempo apremia. Igualmente, preguntas que vayan surgiendo en el chat de esta plataforma Zoom, igualmente las haré saber para que entonces en el grupo que ya está creado en WhatsApp, pues ya ustedes respondan allí y todos estemos debidamente informados. Así que, pues, nuevamente, gracias, Adrián, por tenerte acá nuevamente en este espacio. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno.